Buenas tardes, soy Manuel Enrique Madroño Cosío, soy contador público, maestro en administración de empresas y hoy el tema que vamos a platicar son sobre las normas de información financiera. ¿Por qué cambiar de principios contables a normas de información financiera? Este problema nace que hace algunos años hubo un problema a nivel mundial que se llamó Enron, donde la información que tenía Enron no coincidía en ningún lado. A raíz de este problema, un instituto que en ese tiempo estaba en Inglaterra, el International Accounting Standards Committee, propone usar una norma a nivel mundial. Esas normas, sus siglas son IAS, así los podemos encontrar en Internet. En México, estas normas se llamaron NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. Después de ese problema, el Instituto IAS, International Accounting Standard, se reunió con varios institutos a nivel mundial, entre ellos el Colegio de Contadores del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y acordaron que se van a usar las normas emitidas por el IAS a nivel mundial, que hoy se llaman Normas Internacionales de Información Financiera, y que deberíamos de usar todo mundo las normas. Es decir, el sueño del IAS es que algún día el estado financiero que se emite en México se lea en Inglaterra, en Francia, en Alemania, Rusia, Japón, como si ahí se hubieran emitido. Ante esto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos se comprometió a usar dicha normatividad y nos pedían que se manejaran a partir del 2010. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a raíz de esto, decide crear un instituto emisor de normas que se llama el CINIF. El CINIF es un instituto que emite y hace el estudio y emite la normatividad y la sube a su página de internet para que todos los usuarios tengan conocimiento de ello. Y así nacen en 2006 las primeras normas. En 2010 se reúne otra vez el IAS con México y otros países y pregunta si ya se usa la normatividad internacional. Ante la negativa, se le pidió a México que las usara a partir del 2012. Hoy, 2019, la norma internacional la usa los que emiten estados financieros a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Los demás los estamos empezando a manejar a través de una propuesta que hace el CINIF a bancos y seguros de que cuando pidan préstamos o un trámite, les pida la información en cierta forma. Y esa información tiene que ver con las normas de información financiera. Ante esto, nuestras NIFs están divididas en varias series. La serie A, que es la más importante, se llama marco conceptual. Está dividida en 8 normas. La primera, que habla de cómo están estructuradas las normas, ¿sí? La segunda, que habla de los postulados básicos, que vienen a sustituir los principios contables. Y nacen 2 postulados importantes. Uno, que se llama sustancia económica. Este postulado dice que todas las operaciones tienen que ver con el giro o actividad del negocio. Y otro postulado nuevo que viene a sustituir a lo que era el principio de realización se llama devengación contable, donde me indica que todo se registra en el momento que sucede, independientemente de cuándo se realice. Es decir, los demás postulados se parecen a los principios que traíamos, pero esos 2 vienen a sobresalir. Tan es importante la devengación contable que incluso nuestras autoridades fiscales hoy están hablando mucho de devengación contable. La NIF A3 habla
de necesidades de los usuarios y características del estado financiero. Me dice en pocas palabras, ¿para qué quieren los usuarios ver estados financieros? Y uno de ellos es tomar decisiones. Y nos establece que hay 4 estados financieros básicos que son obligatorios, que es el balance o estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. La A5 nos habla principalmente qué elementos deben de tener los estados financieros. Por ejemplo, en el balance me dice que es un activo, que es un pasivo, que es un capital. En el estado de resultados me habla que es un ingreso, que es un egreso, cuál es la utilidad, y me habla de un nuevo concepto. Me habla de lo que son los otros resultados integrales. También en este apartado nos dice que las entidades no lucrativas no elaboran estado de resultado integral. Ellos elaboran un estado de actividades. Para efectos del estado de cambios en el capital contable me dice cuáles son las aportaciones de los socios, que es el capital contribuido, el capital ganado, ¿sí? Aplicación de reservas. Y el estado de flujos de efectivo, de dónde vienen y a dónde se aplicaron los recursos. La 6, que habla, se llama presentación, reconocimiento y evaluación, nos dice cómo voy a reconocer los activos, pasivos, costos y gastos. Y hay un gran cambio a partir de esta normatividad. Hoy voy a reconocer un activo, un pasivo, en el momento que se transfiere el control del bien. Si yo le vendo a un cliente y le entrego el bien, en ese momento lo reconozco como un cliente. Si un proveedor me entrega un bien, en el momento que yo lo reciba, en ese momento se reconoce una adquisición y una deuda. Y me dice cómo se evalúa también a la salida de esos activos, que son precio de venta, precio de liquidación, inclusive valor actual para aquellas operaciones que se hagan a futuro. La A7 se llama presentación y revelación y me dice que los estados financieros se presentan como mínimo una vez al año. También me dice qué notas son importantes registrar. Oye, las notas las hace el auditor, ahí no dice. Dice que cuando elabore estados financieros, tengo que elaborar ciertas notas. Y una nota importante se llaman políticas contables, donde me estipula que las políticas son criterios de la administración para aplicar ciertas actividades u operaciones de la empresa. Por último, la 8 me habla de lo que es supletoriedad. ¿Qué significa esto? Hay supletoriedad cuando en México no exista una norma específica para esa operación. Entonces tendría que ir a buscar posiblemente una norma internacional o de otro país. Y me menciona que si en México existe la norma, tendré que dejar esa norma. Por lo tanto, voy a informar en los estados financieros cuando haya una supletoriedad. Esto es el marco más importante de las normas. La serie B me habla de los principales estados financieros. El día de hoy tiene 17 normas. Por cuestiones de tiempo voy a ir a las más importantes. La primera me dice qué hacer cuando haya un cambio contable y una corrección de errores para efectos de estados financieros, ya que como la 7 me dice que se presentan anualmente y se presentan comparados, si mis estados financieros se cambian, pues ya no se van a poder comparar. Entonces me da reglas de cómo hacer un cambio hacia adelante, que se llama prospectivo, o hacia atrás, que se llama retrospectivo. Siempre que haya un error contable, antes de elaborar estados financieros, tendré que usar esta normatividad. La B2 me habla del estado de flujos de efectivo, que es un estado que me dice de dónde vinieron los recursos y en qué se utilizaron. Y me habla de 2 formas de elaborarlo. Uno con base en cobros y pagos y otro partiendo de la utilidad
para llegar al saldo de efectivo. Posiblemente este sea el más utilizado, pero también tiene problema que normalmente a la profesión no llegan a cuadrar y terminan por ajustarse. La B3 es un nuevo estado financiero, que se llama estado de resultado integral. Con esta nueva normatividad, la B3 y otras que más adelante vamos a platicar brevemente, tenemos un problema. Se rompe la desincronización que teníamos como contadores. A nosotros como contadores se nos enseñó que siempre que se maneje un activo, un pasivo o un capital, seguramente vamos a tener repercusiones en un ingreso o en un gasto. Pero ahora con el nuevo estado financiero, me dice que voy a tener los siguientes renglones. Tengo lo que es los ingresos, los costos y gastos, inclusive un nuevo concepto, el resultado integral de financiamiento, donde me habla de lo que ya conocíamos, que eran intereses ganados, intereses pagados, rendimientos, fluctuación cambiaria, resultado en posición monetaria y cualquier ajuste financiero que me impacte a la empresa. Me habla también de una operación nueva que se llama operaciones discontinuadas, donde me dice que es qué hacer cuando tenga que cerrar parte de la empresa o una línea de producción, que no lo muestre como lo acostumbrábamos arriba, como un costo o un gasto. Y llegó al impuesto a la utilidad para llegar a la utilidad del periodo. Después voy a meter los ORIs, otros resultados integrales. Su definición es muy confusa. ¿Por qué? Me dice que son utilidades o pérdidas devengadas. De acuerdo a lo que dijimos hace ratito, devengación contable, todo se registra cuando se conoce, ¿sí? Se realiza, perdón, cuando se presenta y dependientemente cuando se realiza. Por lo tanto, los ORIs son utilidades o pérdidas reales. Pero no se han realizado. ¿Por qué? Porque serían a mediano o largo plazo, es decir, más de un año o más de 10 años. Y que posiblemente el valor que se asignó en su momento pudiera cambiar, es decir, a lo mejor es utilidades, más utilidades, o a lo mejor son pérdidas. Y termina diciéndome, a lo mejor nunca se realizan. Es decir, aquí viene un cambio de la desincronización contable, porque ya me obliga a registrar operaciones a más de un año. Como lo vamos a ver más adelantito, vamos a tener varios problemas porque nunca aprendimos a registrar operaciones más que del periodo. Me dice que el estado de resultado integral se puede presentar en dos formas. Uno, por función, es decir, por conceptos genéricos, y otro, por naturaleza. Es decir, en lugar de conceptos genéricos, podría presentarle por tipo de gasto que se está realizando. Inclusive los puedo combinar. Y me dice que los ORIs se presenten después de la utilidad del periodo. Es decir, yo la utilidad del periodo voy a mostrar resultados del periodo. Y los ORIs lo que podría pasar en 1, 5, 10 años que me pudieran afectar. Es decir, dar una reseña de lo que podría impactar a la empresa. La B4 me habla cómo elaborar el estado de cambios en el capital contable. La B5 me habla de qué hacer cuando haga operaciones en bolsa. Y la B6, por primera vez tengo cómo se elabora el balance, el estado de situación financiera o estado de posición financiera. Los tres nombres son correctos, ya que como es una norma internacional, en cualquier país se puede usar cualquiera de los tres nombres. Me da reglas cómo se identifica el activo circulante, el activo no circulante o propiedades, planta y equipo, o diferido, el pasivo circulante, el pasivo a largo plazo o no circulante y el capital. Y además, por si fuera poco, me da una línea de qué incluye, por ejemplo, el circulante efectivo. Ahí me dice la norma.
chécate la C1. Inventarios, chécate la C4, etcétera. Es decir, me lo da por acomodo de cifras. ¿Por acomodo de cifras en qué aspecto? Por disponibilidad del efectivo o por exigibilidad del pasivo. Con lo cual, ya sé cómo se elabora un balance. Pero ahora el balance ya no se presenta en dos formas, hoy se presenta en tres. Hay dos presentaciones de cuenta, una horizontal y otra vertical, y una presentación nueva de reporte. Rápidamente, para adquisición de negocios o empresas que van a comprar un negocio, tengo la B7, si consolido, la B8, la B9 es muy importante. ¿Cómo voy a elaborar estados financieros? Cuando hago estados financieros parciales, mensuales, trimestrales, etcétera. Una norma que no se ha usado y esperemos que no se use pronto. Se llama B10, efectos de la inflación. Esta norma trae un transitorio que más adelante lo voy a ubicar con otras dos normas que también lo traen. La B11, esta norma entra en vigor el año que entra, habla de disposición de activos de larga duración. ¿Qué voy a hacer cuando yo venda un activo fijo que ya no use o esté discontinuado? La B12, para instituciones financieras, ¿cuándo compensar un activo y un pasivo financiero? B13, hechos posteriores. Dicen que es de auditoría, pero quien más conoce los hechos posteriores es el contador de la empresa y me dice cómo identificarlos y cómo ajustarlos o revelarlos. Hay un boletín todavía vigente que se llama utilidad por acción. ¿Cómo se determina esa utilidad por acción? Una NIF, que es conversión de moneda extranjera para aquellas empresas que tienen fuera del país otra empresa, cómo traerlas para consolidarlas. Y la B16, cómo se deben de elaborar los estados financieros de entidades no lucrativas. Norma 100% mexicana. Ni la norma internacional la tiene. Por lo tanto, aquí me dice cómo debe elaborar, por ejemplo, el Monte de Piedad, sus estados financieros, o el Teletón. Y nace una nueva norma que se llama determinación del valor razonable, en el caso que no pueda determinar un valor de esos activos. La serie C habla de partidas específicas de cada renglón. ¿Sí? Tengo la C1 para efectivo, la C2 para inversiones en instrumentos financieros, C3 cuentas por cobrar, C4 inventarios, C5 pagos anticipados, C6 propiedades, planta y equipo, C7 cuando yo compro una asociada, ¿cómo se va a manejar? C8 intangibles, C9 provisiones, contingencias y compromisos. Aquí hay algo muy importante. Esta norma me dice que las cuentas de orden no se tienen que registrar. A muchos de nosotros nos dijeron, las cuentas de orden son para recordatorio o contingencias. Hoy me dice la C9, las contingencias no se registran, solo me informan. ¿De acuerdo? También me habla de qué es el capital, la C11. Instrumentos financieros con características de capital, C12. Partes relacionadas, tiene mucho que ver del estudio ¿cómo se llama? El estudio que está pidiendo la autoridad cuando hay partes relacionadas de precios comparables. La C14, cuando se transfiere un activo, cómo se determina el deterioro, la C15. Este año entró en vigor una nueva norma, deterioro de instrumentos financieros, va dirigido principalmente a bancos y empresas que venden con pagarés. Por ejemplo, Liverpool, Palacio Hierro y Sears tendrían que hacer un deterioro. Obligaciones asociadas con el retiro del activo fijo. Si algún día tiro mi activo fijo a la basura, ¿cómo debo de registrarlo y qué debo de hacer? La C19 y C20
me hablan de documentos por pagar y documentos por cobrar. Y por último, acuerdos de control conjunto. Esto se llama lo que en un tiempo se llamó joint venture. Viene a complementar perfectamente lo que es la inversión en asociada y adquisición de una empresa. Pero vienen dos noticias nuevas. En enero nos van a publicar dos normas nuevas. La C-17, propiedades de inversión. Oye, yo tengo un bien que rento. ¿Es un activo fijo? No. Es una propiedad de inversión y me dan una nueva estructura que debo manejarla. Y la C-22, algo novedoso. Criptomonedas. Ya se van a empezar a registrar porque ya están empezando a dar lata a las empresas. La serie D habla de problemas de resultados y la más importante se llama D1, ingresos con clientes. Hoy la D1, todas las normas tienen que ver. Ya no puedo registrar tan fácilmente un ingreso con cliente como ¿por qué? Primero, debo hacer 5 pasos. Identificar el contrato. ¿De qué se trata y qué partes tienen? Número 2, identificar qué obligaciones hay para cumplir ese contrato. Número 3, determinar el precio de la operación. Número 4, asignar el precio entre todas las obligaciones. Y 5, reconocer un ingreso cuando la empresa cumple la obligación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Si yo vendo, vamos a pensar, un celular y doy un año de garantía, ya no puedo hacer las operaciones que hasta ayer hacía, porque hay una garantía y en cualquier momento la van a ejecutar. Por lo tanto, no todo se puede ir directamente a resultados. Ya me cambiaron ahora sí mi contabilidad. Primero con los ORIs y ahora con los contratos de clientes. Existe otra norma que es la D2, costos por contratos de clientes. Tiene íntima relación con la norma anterior. La D3, dolor de cabeza de las empresas, beneficios a los empleados. Una norma que no le entendemos muchos, ya que principalmente va dirigida a actuarios. También trae el transitorio que trae el B10. Y por último, la D4, impuesto a la utilidad. Es una norma para los contadores. El 99% de los contadores no le entienden. También trae el transitorio. ¿Qué dice el transitorio? Que el no aplicar esta norma y tengo la obligación es un error contable. ¿Qué es eso? Que los estados financieros están mal hechos. ¿Y cómo se corrige? Haciendo el cálculo hacia atrás. Si yo me dictamino, el auditor ya no me podrá dar salvedad. Tendrá que ser negación de opinión. Vean lo grave de estos puntos que me están planteando. Entró este año una nueva norma, arrendamientos. También muy complicada. Esta norma me dice que si yo manejo arrendamientos en contrato a corto plazo, lo siga registrando como el día de hoy. Pero si los manejo a largo plazo, mi problema en qué consiste, que voy a tener que registrar todo el pasivo, vamos a pensar 12 años, inclusive el activo por derecho de uso que en un futuro se va a convertir en un gasto, ¿sí? También lo tengo que registrar. Ahora, yo soy el dueño del inmueble, también tengo que registrar los activos y pasivos. Oye, ¿la diferencia no va a resultados? No. Va a ir, como hace rato lo comentamos, va a ir al ORI. Esto me genera lo que dijimos al principio, se desincroniza nuestra contabilidad. Ya no es la misma que conocimos hace muchos años. Viene otra norma que es D6, capitalización del resultado integral de financiamiento. Si tengo activos fijos, si tuve que pedir un préstamo para terminar ese activo fijo, esos intereses no van al resultado,
se capitalizan como parte del activo. Inclusive, en algunas empresas están dando acciones, ahí tendré que usar la norma de 8, pagos basados en acciones. Por último, la normatividad relativa a actividades específicas, que se llama Serie E, el día de hoy tiene 3 normas. Un boletín que desaparece este año y el año que entra se sustituye por una NIF, ambos se llaman E1, el boletín era agricultura, la NIF se llama actividades agropecuarias. Me dice cómo debo manejar una actividad agropecuaria, inclusive si yo proceso eso, me dice cómo lo voy a manejar. Si tengo subsidio del gobierno, me indica la forma de registrarla. Y por último, la E2, para los donativos recibidos o otorgados por las entidades no lucrativas. Aquí me da el tratamiento contable que debe tener todas las entidades no lucrativas. Inclusive, hay interpretaciones y hay orientaciones para que sea más fácil su entendimiento. Conclusión. A raíz de las NIFs, cada año nos están metiendo más normas. Yo como contador tengo que estar actualizado de todo lo que está sucediendo en el mercado. Si no, corro el riesgo de desaparecer y quedar obsoleto. Esto me obliga a que la normatividad debo de manejarla como parte de mi contabilidad. ¿Cómo que como parte de la contabilidad? Sí. Todas las normas C, D y E me dan evaluación, inclusive cómo se asigna el valor, y por último, también me dice el asiento contable, cosa que muy pocas personas conocemos. Agradezco a Tax Editores que me haya dado la oportunidad de platicar brevemente cómo nos están impactando la nueva normatividad contable y cómo nos está afectando a nuestra profesión. De mi parte es todo. Muchas gracias.